Hay momentos en los que el peso de lo imposible parece aplastarlo todo, sueños que se disuelven, puertas que se cierran y caminos que se esfuman ante nuestros ojos. Sin embargo, más allá de ese panorama sombrío, existe una promesa inquebrantable que puede cambiarlo todo. El Dios que transforma montañas inamovibles en testimonios de su gloria. Es aquí donde la fe se convierte en un faro que ilumina la oscuridad y nos recuerda que el poder divino está. Déjame decirte algo. Dios no solo ve tus imposibles, los toma en sus manos y los convierte en oportunidades para demostrar su amor y su fuerza sobrenatural. A lo largo de este mensaje, descubrirás cómo tu fe puede ser el punto de partida para ver lo invisible y alcanzar lo inalcanzable. Antes de sumergirte en estos mensajes, quiero que declares en voz alta: creo en un Dios que hace posible lo imposible. Repite esta declaración como el primer paso de un camino que te llevará a experimentar la transformación profunda que Dios tiene preparada para tu vida. Número 1. Mateo 19, versículo 26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. A veces miramos nuestras vidas y nos encontramos con barreras que parecen infranqueables. Tal vez es una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota o incluso un sueño que parece demasiado grande para alcanzar. Nos sentimos limitados, atrapados en la realidad de lo que es posible según nuestra lógica y nuestras capacidades humanas. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Nos cuesta creer en lo imposible porque estamos acostumbrados a operar dentro de nuestras propias fuerzas. La sociedad nos ha enseñado que el éxito depende de nuestra capacidad, de cuánto nos esforcemos, de cuán inteligentes o preparados estemos. Y sí, el esfuerzo es importante, pero llega un punto en el que nuestros recursos no son suficientes. Ahí es donde entra la mano de Dios. Cuando nos rendimos ante Él, cuando dejamos de depender exclusivamente de nosotros mismos y empezamos a confiar en su poder, entonces lo imposible comienza a transformarse en posible. Piensa en la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero humanamente era imposible. Sara ya era anciana, su cuerpo no podía concebir. Sin embargo, Dios no está limitado por la biología, la edad o las estadísticas. Isaac nació porque la promesa de Dios siempre se cumple, incluso cuando la lógica dice que no. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Lo que parece fuera de nuestro alcance no está fuera del poder de Dios. Pero aquí hay algo crucial. Confiar en Dios no significa que todo sucederá de inmediato o de la forma en que esperamos. Muchas veces lo imposible se hace posible en un proceso, en una transformación interna, antes de que veamos el milagro externo. Es fácil querer que Dios nos saque de la tormenta, pero a veces Él permite la tormenta para enseñarnos a caminar sobre el agua, como lo hizo con Pedro. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, estaba desafiando las leyes naturales. Pero en el momento en que apartó su mirada de Cristo y comenzó a enfocarse en el viento y las olas, empezó a hundirse. Eso nos pasa también a nosotros. Cuando nos enfocamos en la dificultad, en los problemas, en lo que no podemos controlar, el miedo nos paraliza. Pero si mantenemos nuestra mirada en Jesús, caminamos sobre lo imposible. Entonces, ¿qué es lo que hoy consideras imposible? ¿Es una sanidad, una reconciliación, un cambio en tu vida? Dios puede hacerlo, pero también quiere que confíes en su proceso. Muchas veces nos sentimos como el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás de ellos estaba el ejército egipcio, delante de ellos un mar infranqueable. Desde su perspectiva estaban atrapados, pero Dios no ve límites donde nosotros los vemos. Con un solo movimiento de su poder, abrió un camino en el mar y el pueblo cruzó en seco. Lo que necesitamos es fe.
La fe no es negar la realidad, es reconocer que hay una realidad mayor, el poder de Dios. La fe no es simplemente desear que algo suceda, es estar seguros de que Dios lo hará en su tiempo y en su forma. Y aquí hay algo hermoso. Cuando Dios hace lo imposible en nuestras vidas, Él recibe la gloria. Si lo lográramos por nuestra cuenta, el mérito sería nuestro. Pero cuando Dios interviene, cuando abre caminos donde no los hay, cuando transforma lo que parecía perdido, entonces su nombre es exaltado y nuestra fe se fortalece. Hoy quiero desafiarte a ver tus imposibilidades de una manera diferente, no como obstáculos definitivos, sino como oportunidades para que Dios se glorifique. Tal vez no entiendas el proceso ahora, tal vez sientas que has esperado demasiado, pero si confías en Él, verás su mano obrando en formas que nunca imaginaste. Lo imposible no es un límite para Dios, es una oportunidad para que Él demuestre su poder en tu vida. Así que deja de mirar la montaña y empieza a mirar al Dios que mueve montañas. Deja de enfocarte en lo que no puedes hacer y empieza a confiar en lo que Él puede hacer. Lo que hoy parece imposible, en sus manos se convertirá en testimonio. Porque para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Número 2. Mateo 17, versículo 20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe tiene un poder transformador que muchas veces subestimamos. No porque no la valoremos, sino porque a menudo la medimos en función de nuestras emociones o circunstancias. Jesús nos dejó una verdad impactante en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y es ahí donde nos detenemos preguntándonos, ¿es mi fe lo suficientemente grande para mover montañas? Pero Jesús no habla de tamaño, habla de esencia, de una fe que, aunque parezca insignificante, cuando está depositada en Dios, tiene un potencial ilimitado. Las montañas en nuestra vida toman muchas formas. Pueden ser miedos que nos paralizan, heridas que no hemos podido sanar, sueños que parecen demasiado lejanos o desafíos que nos sobrepasan. Humanamente, vemos esos obstáculos y pensamos, esto es imposible. Pero Jesús nos invita a cambiar la perspectiva. No es nuestra capacidad la que mueve montañas, sino el poder de Dios obrando a través de nuestra fe. Imagina por un momento un grano de mostaza en tu mano. Es diminuto, casi imperceptible, pero dentro de él hay vida, potencial, crecimiento. Así es la fe. No importa cuánto sientas que tienes, sino en quién la depositas. La semilla de mostaza no tiene que forzarse para crecer. Simplemente está plantada en el lugar correcto y recibe los nutrientes adecuados. Nuestra fe necesita lo mismo. Estar arraigada en Dios, nutrida por su palabra y fortalecida por nuestra relación con Él. Uno de los mayores errores es confundir la fe con optimismo. Pensamos que tener fe es simplemente esperar que las cosas salgan bien. Pero la fe no es un pensamiento positivo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una decisión de confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Pensemos en Moisés frente al Mar Rojo. Detrás de él, el ejército egipcio. Delante, un océano imposible de cruzar. No había escapatoria, pero Dios le dijo que levantara su vara y que el mar se abriría. Moisés no tenía evidencia de que eso sucedería. No tenía pruebas científicas ni garantías humanas, solo tenía una palabra de Dios. Y con esa palabra actuó. El mar se abrió. Eso es fe. No es solo esperar, es actuar conforme a la confianza en Dios. Muchas veces queremos ver el milagro antes de creer, pero la fe funciona al revés.
Primero crees y luego ves el milagro. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. No dijo, si ves la gloria de Dios, entonces creerás. Pero aquí está la parte clave. La fe que mueve montañas no es pasiva. No se trata solo de esperar que Dios lo haga todo mientras nosotros nos quedamos quietos. La fe requiere acción. Requiere que declares con convicción que el obstáculo será movido. Requiere que tomes pasos en la dirección correcta aunque no veas el camino claro. Requiere que te aferres a las promesas de Dios sin titubear. Quizá tu montaña es una enfermedad que parece incurable, una situación financiera que parece irreversible, una oración que has hecho por años sin respuesta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir creyendo? ¿Estás dispuesto a hablarle a la montaña y decirle que se mueva en el nombre de Jesús? No es la magnitud del problema lo que determina el milagro, sino la disposición de tu corazón para confiar en que Dios es más grande. Cuando Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre, le dijo, «Tu fe te ha sanado». No fue el simple deseo de ser sana lo que cambió su realidad, sino su determinación de tocar el manto de Jesús, creyendo que Él tenía el poder para transformarla. Y aquí está lo más hermoso. Nuestra fe crece con cada paso que damos. La semilla de mostaza no se queda pequeña para siempre, se convierte en un árbol. Tu fe, aunque hoy parezca pequeña, está destinada a crecer, y cada vez que decides confiar en Dios, cada vez que te niegas a ceder al miedo, cada vez que declaras la palabra sobre tu vida, estás regando esa semilla. Las montañas se mueven cuando la fe está activa, cuando oras con convicción, cuando declaras con autoridad, cuando caminas en obediencia, aun cuando no entiendes todo. Dios es especialista en mover lo que parece inamovible. Lo ha hecho antes y lo seguirá haciendo. Así que hoy, mírale a los ojos de la fe, a esa montaña que tienes enfrente y dile, muévete, no por tu fuerza, no por tu entendimiento, sino por el poder de aquel que hace posible lo imposible. Porque cuando la fe está en Dios, no hay obstáculo que pueda permanecer en pie. Número 3. Romanos 4, versículo 21. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, lo cumple. Pero, ¿cuántas veces hemos sentido que sus promesas tardan demasiado? ¿Cuántas veces hemos mirado nuestra realidad y nos hemos preguntado si Dios realmente hará lo que dijo? Es ahí donde entra la fe. Esa fe que no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios. Romanos 4:21 nos recuerda que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa certeza es la que hoy debemos abrazar. La historia de Abraham y Sara es el testimonio de un Dios que cumple promesas imposibles. Él les prometió un hijo cuando, humanamente, ya no había esperanza. Sara era anciana, su cuerpo ya no podía concebir. Abraham también era viejo. Si miraban su realidad, todo les decía que lo que Dios había dicho no tenía sentido. Pero Abraham decidió creerle a Dios más que a sus circunstancias. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Confiar en la promesa cuando todo a nuestro alrededor parece negarla. Dios no nos da promesas para entretenernos. Sus promesas no son palabras vacías, son declaraciones de lo que Él ya ha determinado en el cielo y que en su tiempo se manifestarán en la tierra. Pero aquí está la clave, su tiempo. Y ese es el desafío más grande de nuestra fe, porque queremos que Dios actúe ahora, queremos ver el milagro de inmediato, queremos la respuesta sin el proceso. Sin embargo, muchas veces Dios usa la espera para formar nuestro carácter, para fortalecer nuestra confianza, para prepararnos para la bendición que viene. Miremos a José. Dios le dio sueños de grandeza,
le mostró que gobernaría, que su vida tendría un propósito extraordinario, pero antes de llegar al cumplimiento de la promesa, tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, por la esclavitud, por la cárcel, por años de incertidumbre. Hubo momentos en los que, si José se hubiera guiado por lo que veía, habría pensado que Dios se había olvidado de él. Pero Dios no olvida lo que promete. Él es fiel, y en el momento preciso exaltó a José y lo llevó al lugar que había determinado desde el principio. Dios es especialista en cumplir promesas que parecen imposibles. Abrió el mar Rojo cuando todo estaba perdido. Hizo caer los muros de Jericó con un simple acto de obediencia. Dio a una virgen el privilegio de dar a luz al Salvador del mundo. Sanó enfermos con solo una palabra. Resucitó a los muertos. Si Él hizo todo esto, ¿por qué dudaríamos de que cumplirá lo que ha dicho sobre nuestra vida? Lo que sucede es que muchas veces queremos que Dios actúe a nuestra manera, pero su plan es más grande que el nuestro. Su propósito va más allá de lo que podemos entender. Y cuando confiamos en Él, incluso en la incertidumbre, estamos diciendo: Dios, yo no veo la respuesta, pero sé que tú eres fiel. No entiendo cómo lo harás, pero sé que lo harás. Aquí es donde entra la fe activa. No es solo esperar, es vivir creyendo. Es declarar la promesa, aunque todavía no la veamos. Es caminar como si ya tuviéramos la respuesta. Es confiar como Abraham, quien no consideró su cuerpo muerto, sino que creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho. Hoy, la pregunta es: ¿estás plenamente convencido de que Dios cumplirá su promesa en tu vida? ¿O todavía estás dudando porque las circunstancias parecen adversas? La fe no ignora la realidad, pero reconoce que hay una verdad mayor. Dios es soberano y nada lo limita. Si hoy sientes que el tiempo ha pasado y que la promesa está tardando demasiado, recuerda esto: Dios nunca llega tarde, nunca se olvida de lo que ha dicho, y cuando cumpla su palabra en tu vida, será en el momento perfecto, de la manera perfecta, con un propósito que va más allá de lo que hoy puedes imaginar. Así que no te desanimes, no sueltes la promesa, no permitas que la duda te robe la fe. Si Dios lo dijo, Él lo hará, porque Él es el Dios que cumple promesas imposibles. Número 4. Isaías 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. A veces sentimos que estamos atrapados en un callejón sin salida. Miramos a nuestro alrededor y todo lo que vemos son obstáculos que parecen demasiado grandes, demasiado complicados, demasiado imposibles de superar. Nos preguntamos: ¿cómo saldré de esta situación? ¿Cómo encontraré un camino donde no lo hay? Pero en esos momentos, Dios nos da una promesa poderosa en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no nos promete una vida sin desafíos, pero sí nos promete que Él es capaz de abrir caminos donde no los hay. Y eso es algo que vemos a lo largo de toda la Escritura. Israel, cuando huía de Egipto, se encontró en una situación imposible: el ejército de Faraón detrás, el mar Rojo adelante. No había escapatoria. Humanamente hablando, estaban atrapados, pero Dios no ve límites donde nosotros los vemos. En el momento perfecto, abrió el mar y les permitió cruzar en seco. Lo que parecía una barrera infranqueable se convirtió en el escenario de uno de los milagros más grandes de la historia. Y eso es lo que Dios sigue haciendo hoy. Quizá tu mar Rojo es un problema financiero que parece no tener solución, un diagnóstico médico que te roba la paz, una situación familiar que parece irremediable. Pero lo que hoy te parece una prisión, mañana puede ser el lugar
donde Dios muestre su gloria. La clave es no enfocarnos en la magnitud del obstáculo, sino en la grandeza de Dios. El problema es que muchas veces miramos nuestras limitaciones y las convertimos en nuestro punto de referencia. Vemos nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestros recursos, y cuando no encontramos una solución, nos rendimos. Pero la fe no se basa en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Cuando Él dice que hará algo nuevo, es porque está a punto de sorprendernos. Lo difícil es que, muchas veces, lo nuevo de Dios no tiene una forma que podamos reconocer de inmediato. Cuando Dios prometió a Abraham que le daría un hijo, parecía absurdo. Él y Sara eran ancianos. Biológicamente era imposible, pero Dios no está limitado por la biología ni por las probabilidades. Él cumple lo que promete. Y aunque la espera fue larga, al final Isaac nació, y la risa de Sara se convirtió en testimonio de que Dios hace lo imposible posible. Lo mismo sucedió con José. Dios le dio sueños de grandeza, pero antes de ver su promesa cumplida, tuvo que pasar por el rechazo de sus hermanos, la esclavitud, la prisión injusta. Desde su perspectiva, todo lo que veía eran obstáculos. Pero lo que José no sabía es que cada uno de esos obstáculos estaba dirigiéndolo exactamente al lugar donde Dios lo quería. Lo que parecía una serie de derrotas, en realidad era el camino diseñado por Dios para llevarlo a la cima. Por eso, cuando enfrentamos pruebas que parecen insuperables, en lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto?, luego deberíamos preguntarnos ¿qué está haciendo Dios en medio de esto? Porque la realidad es que Dios nunca nos deja en el desierto sin un propósito. Si hoy te encuentras en un momento de prueba, no es el final de la historia. Dios está trabajando. Puede que no lo veas aún, pero Él ya está abriendo caminos invisibles. Lo que parece un final, muchas veces ese es solo el principio de algo más grande. Pedro pasó una noche entera tratando de pescar sin éxito. Intentó todo lo que sabía, usó toda su experiencia como pescador, pero nada funcionó, hasta que Jesús le dijo, «Echa la red al otro lado». Pedro podría haber dudado, podría haber dicho, «Maestro, ya lo intenté todo, no hay peces en este mar». Pero en lugar de enfocarse en su propia experiencia, confió en la palabra de Jesús, y cuando lanzó la red, recogió una cantidad de peces tan grande que no podía contenerla. Así es Dios. Nos pide que confiemos incluso cuando no entendemos. Nos pide que sigamos creyendo aunque todo parezca perdido. Porque cuando confiamos en Él, los obstáculos se convierten en oportunidades para ver su poder en acción. Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es esa montaña que parece demasiado grande para ti? ¿Qué problema has estado enfrentando y que sientes que no tiene solución? Dios ya tiene una respuesta. Ya tiene un camino que no puedes ver. Tal vez parezca que estás en un desierto sin dirección, pero Él está a punto de hacer algo nuevo. No te desanimes, no te rindas, no pienses que todo ha terminado. Lo que parece insuperable hoy, mañana será testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida. Él abrirá caminos en el desierto, hará ríos en la soledad, y cuando mires atrás, te darás cuenta de que lo que parecía un obstáculo imposible fue, en realidad, el escenario perfecto para el milagro que Dios estaba preparando. Número 5, Efesios 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A veces oramos con miedo. Pedimos a Dios lo mínimo, lo justo, lo que creemos que podríamos alcanzar si las cosas salieran bien. Le decimos, Señor, ayúdame a salir de este problema, cuando en realidad Dios quiere llevarnos mucho más allá de una simple solución.
Efesios 3:20 nos dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y eso cambia todo. Nos cuesta imaginar el verdadero alcance del poder de Dios, porque lo filtramos a través de nuestra experiencia humana. Nos basamos en lo que hemos visto, en lo que creemos posible, en lo que parece lógico. Pero Dios no está limitado por nuestra lógica. Él es capaz de sorprendernos, de ir más allá de nuestras peticiones, de desbordar nuestras expectativas. No es solo un Dios que cumple, es un Dios que sobreabunda. Pensemos en la multiplicación de los panes y los peces. La multitud tenía hambre. Los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces. Para ellos eso no era suficiente, pero para Jesús era más que suficiente. Él no solo alimentó a todos, sino que sobraron 12 cestas llenas. Ese es el carácter de Dios. No solo da lo justo, da en abundancia. No solo responde nuestras oraciones, las excede. Pero aquí hay algo clave. El poder de Dios no solo actúa por nosotros, sino también en nosotros. No se trata solo de lo que Dios puede hacer externamente, sino de lo que está transformando dentro de nosotros. Porque muchas veces, antes de cambiar la circunstancia, Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Quiere que dejemos de pedir cosas pequeñas cuando Él tiene planes grandes. Quiere que dejemos de conformarnos con lo básico cuando Él nos ha llamado a la plenitud. El problema es que vivimos con una mentalidad de escasez. Pensamos que si Dios nos bendice, será de una forma limitada, porque hemos aprendido a conformarnos con lo que parece suficiente. Pero Dios no es un Dios de suficiente, es un Dios de más que suficiente. Lo vemos una y otra vez en la Biblia. Cuando Pedro pasó una noche entera sin pescar nada, Jesús le dijo que echara la red de nuevo. Pedro podría haber dudado, pero obedeció, y cuando lo hizo, atrapó tantos peces que la red casi se rompía. Eso es lo que Dios hace cuando confiamos en su poder. Nos lleva más allá de lo que imaginamos. No solo responde, sino que sobrepasa. No solo cumple, sino que desborda. Y el desafío para nosotros es aprender a esperar en grande, a pedir con fe, a creer que Él puede hacer lo imposible. Pero aquí está la parte más impactante de Efesios 3:20. Dice que Dios hace esto según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, su poder ya está en acción dentro de ti. No tienes que esperar a ser más fuerte, más sabio, más santo, más preparado. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está operando en ti ahora. Entonces, ¿qué harías si creyeras realmente en ese poder? ¿Qué pedirías si supieras que Dios no solo quiere responderte, sino que quiere sorprenderte? ¿Cómo vivirías si supieras que las limitaciones que ves hoy no son barreras para Dios? El poder de Dios supera toda limitación. Supera el miedo, la escasez, la lógica, el tiempo. Dios no necesita que entiendas cómo lo hará, solo necesita que creas que lo hará. Y cuando lo haga, será mucho más de lo que pediste, mucho más de lo que imaginaste, porque así es nuestro Dios. Un Dios que no solo abre caminos, sino que hace ríos en el desierto. Un Dios que no solo responde, sino que sobrepasa. Un Dios que no solo nos salva, sino que nos llena de vida en abundancia. Así que hoy, deja de pedir con miedo, deja de limitar tu fe, atrévete a creer en grande, porque el Dios al que sirves no es un Dios de lo justo, sino un Dios de lo sobreabundante, y está a punto de hacer en tu vida mucho más de lo que has pedido o imaginado. Número 6. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. La fe es sencilla cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando los milagros ocurren, cuando las respuestas llegan en el tiempo que esperamos. Pero la verdadera fe se revela cuando todo dice lo contrario.
cuando oramos y el problema persiste, cuando pedimos un milagro y parece que no sucede nada, cuando las circunstancias gritan que no hay salida, que todo está perdido. Es en esos momentos cuando Jesús nos confronta con esta declaración: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Creer no es solo aceptar una verdad en teoría, es vivir de acuerdo con esa verdad incluso cuando las circunstancias no la confirman. Es decidir confiar en Dios aun cuando todo lo visible nos dice que no hay esperanza. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando en este versículo. Un padre desesperado llevó a su hijo enfermo a los discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Su fe estaba debilitada, mezclada con duda, con temor, con la frustración de ver a su hijo sufriendo día tras día sin encontrar solución. Y cuando Jesús le dijo que todo era posible para el que cree, su respuesta fue honesta: creo, ayuda mi incredulidad. Ahí estamos muchos de nosotros. Creemos, pero también dudamos. Queremos confiar, pero las circunstancias nos afectan. Decimos que tenemos fe, pero a veces nuestra mente y nuestras emociones nos hacen tambalear. Y Jesús no rechazó a este padre por dudar. No lo condenó por tener una fe imperfecta. Al contrario, lo invitó a dar un paso más, a creer a pesar de su duda, a confiar en Dios más que en lo que sus ojos veían. Porque la fe no es negar la realidad, es aferrarse a una realidad superior. Es ver un problema, un diagnóstico, una crisis, y saber que aunque humanamente todo parezca perdido, Dios todavía tiene la última palabra. Job lo entendió, lo perdió todo: su familia, su salud, sus riquezas, su posición. Pero aún en medio del dolor dijo: aunque él me mate, en él esperaré. No tenía ninguna prueba tangible de que su situación mejoraría, pero decidió creer en Dios por encima de su sufrimiento. Así es la fe verdadera. No es solo una emoción, es una decisión. Es creer cuando el panorama es oscuro. Es confiar cuando las puertas siguen cerradas. Es declarar que Dios sigue siendo fiel, aunque todo parezca ir en contra. Pedro también tuvo que enfrentar este desafío. Cuando Jesús le pidió que caminara sobre el agua, lo hizo por unos instantes, pero luego vio el viento y las olas y comenzó a hundirse. ¿Qué cambió? Su mirada. Mientras su enfoque estaba en Jesús, venció lo imposible. Pero en cuanto se enfocó en la tormenta, el miedo lo dominó. Y eso nos pasa muchas veces. Empezamos con fe, pero cuando vemos los obstáculos dudamos, y la duda nos hunde. Por eso Jesús nos recuerda: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No dice al que ve todo resuelto, ni al que entiende cómo Dios lo hará, sino al que cree. Porque la fe siempre precede al milagro. Primero confiamos, luego vemos. Primero declaramos la victoria, luego la experimentamos. Pero aquí está la clave. No se trata de cuánto creemos, sino en quién creemos. Nuestra fe no se basa en nuestra propia fuerza, sino en el carácter de Dios. Y Dios es fiel. Dios no miente. Dios no falla. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Entonces, ¿qué hacer cuando todo dice lo contrario? Creer. No porque las circunstancias lo digan, sino porque Dios lo ha dicho. No porque veamos la respuesta de inmediato, sino porque sabemos que Él está obrando aunque no lo veamos. Si hoy te encuentras en un momento en el que todo parece estar en contra, donde sientes que Dios no responde, donde la duda te susurra que te rindas, te invito a hacer lo que hizo el padre de aquel niño. Reconoce tu lucha, pero elige creer. Dile a Dios: Señor, creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. Y confía en que Él, en su tiempo perfecto, hará lo que prometió, porque al que cree, todo le es posible. Número 7. Habacuc 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esperar no es fácil.
Nos gusta que las cosas sucedan rápido, que las oraciones sean respondidas de inmediato, que los milagros lleguen sin demora. Pero Dios no trabaja según nuestro reloj. Él tiene su propio tiempo, y ese tiempo es perfecto. Habacuc nos recuerda esta verdad. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando Dios da una promesa, la cumple. No es cuestión de si lo hará, sino de cuándo lo hará. Y ahí es donde muchas veces luchamos, porque su tiempo no siempre coincide con nuestras expectativas. Queremos respuestas rápidas, pero Dios nos invita a confiar en su proceso. Nos cuesta entender que lo que percibimos como un retraso es, en realidad, una preparación. Pensemos en José. Dios le dio un sueño de grandeza. Le mostró que gobernaría, que su vida tendría un propósito extraordinario. Pero después de recibir esa visión, todo pareció ir en la dirección opuesta. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Pasaron años antes de que la promesa de Dios se cumpliera. ¿Significaba eso que Dios se había olvidado de él? Number. Dios estaba usando la espera para formar su carácter, para prepararlo para el destino que tenía reservado. Si José hubiera llegado antes de tiempo al palacio, no habría estado listo para gobernar. Lo mismo sucede con nosotros. Queremos las bendiciones sin el proceso, las respuestas sin la espera, el crecimiento sin la preparación. Pero Dios nos ama demasiado como para darnos algo antes de que estemos listos. Él trabaja en nosotros durante la espera, moldeando nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos a depender completamente de Él. Y es en ese tiempo de espera donde muchas veces nos desanimamos. Empezamos con fe, pero cuando los días, los meses o los años pasan sin ver la respuesta, nos preguntamos si Dios realmente cumplirá su palabra. Nos sentimos como Abraham cuando Dios le prometió un hijo, pero pasaron años y Sara seguía estéril. La lógica decía que era imposible, el tiempo decía que era tarde, pero Dios decía que todavía estaba en control. La espera es la prueba de la fe. No creer cuando vemos el milagro, sino cuando aún no hay señales de que algo esté cambiando. Dios nos pide que confiemos en su promesa aun cuando todo parezca en contra, porque lo que Él ha dicho lo cumplirá, no como nosotros esperamos, ni en el tiempo que imaginamos, sino en el momento exacto en el que debe suceder. A veces pensamos que Dios se está tardando, pero la verdad es que Él nunca llega tarde, ni temprano, llega en el momento exacto. Cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Para nosotros, eso parece una demora. Para Marta y María, significó que su hermano muriera. Pero Jesús tenía otro plan. No iba a sanar a Lázaro, iba a resucitarlo. Su aparente retraso era, en realidad, una oportunidad para un milagro mayor. Y esa es la clave. Muchas veces, Dios no responde de inmediato porque lo que tiene preparado es mucho más grande de lo que pedimos. Queremos una solución rápida, pero Él está planeando algo extraordinario. Pensamos que necesitamos una respuesta ahora, pero Él sabe que el tiempo perfecto es otro. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos? No nos rendimos, no dejamos de confiar, no permitimos que la desesperanza nos gane. En lugar de frustrarnos por lo que aún no vemos, nos aferramos a lo que Dios ha prometido. Usamos la espera para fortalecer nuestra fe, para prepararnos, para crecer en nuestra relación con Él. Porque la espera no es pérdida de tiempo, es parte del proceso divino. Si hoy sientes que Dios se está tardando, recuerda esto, Él no miente. Lo que prometió, lo cumplirá. La visión llegará en su tiempo. Tal vez no cuando tú pensabas, pero en el momento exacto en el que debe suceder. Así que no pierdas la fe.
No dejes de confiar, porque cuando el tiempo perfecto de Dios llegue, verás que cada día de espera valió la pena. Número 8. Segunda de Corintios 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas son inevitables. En algún momento de la vida, todos enfrentamos momentos de dolor, pérdida, incertidumbre o desafíos que parecen no tener sentido. Y cuando estamos en medio de ellos, lo primero que queremos es salir lo más rápido posible. Queremos entender por qué Dios permite que pasemos por momentos difíciles. Queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas. Pero en 2 de Corintios 4:17, Pablo nos da una perspectiva completamente diferente. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea. Pero cuando estamos en medio del sufrimiento, nada parece leve ni momentáneo. El dolor se siente intenso. La espera se hace eterna. La incertidumbre nos abruma. Sin embargo, Dios nos invita a cambiar nuestra forma de ver las pruebas, no como castigos, no como obstáculos sin propósito, sino como procesos que están produciendo algo mayor en nosotros. Miremos la historia de José. A los 17 años tuvo un sueño en el que Dios le reveló su destino. Pero en lugar de ver el cumplimiento inmediato de esa promesa, fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, injustamente encarcelado, olvidado. Años pasaron, años de dolor, de espera, de pruebas. Pero cuando finalmente llegó al trono de Egipto, miró hacia atrás y dijo algo asombroso. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que lo que parecía un desastre, en realidad, estaba preparando su testimonio. Las pruebas que atravesamos tienen el potencial de convertirse en testimonios poderosos. Pero eso solo sucede cuando decidimos entregarlas a Dios, cuando elegimos confiar en su propósito, cuando en lugar de hundirnos en la desesperanza, nos aferramos a su fidelidad. La clave no es evitar las pruebas, sino permitir que Dios las use para transformarnos. Porque ¿qué es un testimonio? Es la evidencia de que Dios estuvo presente en medio del problema. Es la historia de cómo Él nos sostuvo, nos levantó, nos cambió. Los testimonios no nacen en tiempos fáciles, nacen en los momentos de lucha, cuando nuestra fe es probada y Dios se glorifica en nuestra debilidad. Y eso es lo que Pablo nos dice en Corintios, que lo que hoy parece una carga, lo que ahora se siente pesado, en realidad está produciendo algo mucho mayor, un peso de gloria, algo eterno, algo que trasciende el dolor momentáneo. La pregunta es, ¿cómo respondemos a la prueba? Porque tenemos dos opciones. Podemos quejarnos, rendirnos, dudar de Dios y alejarnos de Él. O podemos aferrarnos a su promesa, confiar en que hay un propósito más grande y permitir que nuestro proceso se transforme en un testimonio. La espera es difícil, la incertidumbre puede desgastarnos, pero Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece una derrota, mañana será la plataforma desde donde proclamarás su fidelidad. Lo que hoy duele, mañana será la historia que inspirará a otros a seguir creyendo. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Pero Jesús les respondió algo impresionante. Esto no es por pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay pruebas en tu vida que no son un castigo, sino una preparación. Hay momentos de dificultad que Dios está usando para revelar su gloria en ti. Así que no te desesperes. No creas que todo termina aquí. Esta prueba no es el final de la historia, es el capítulo previo al testimonio que Dios está construyendo en tu vida. Confía, aférrate. Permite que Dios transforme esta tribulación momentánea en un testimonio eterno, porque cuando todo termine,
mirarás atrás y verás que lo que parecía un peso insoportable, en realidad era el camino que Dios estaba usando para llevarte a un destino mucho más grande del que jamás imaginaste. Número 9. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios quiere hacer cosas imposibles en tu vida. Pero antes de que puedas verlo con tus ojos, primero debe ocurrir algo en tu interior. A veces pedimos milagros sin darnos cuenta de que el mayor obstáculo no es lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. Nuestra mente, nuestras dudas, nuestros temores y hasta nuestra manera de pensar pueden convertirse en barreras para lo que Dios quiere hacer. Es por eso que en Proverbios 16:3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando la Biblia dice encomienda, no se refiere a simplemente pedirle a Dios ayuda con nuestros planes. Encomendar significa entregar completamente, soltar el control, confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos aferrándonos a nuestras ideas, a nuestros tiempos, a nuestras formas de resolver las cosas. No nos damos cuenta de que cuando queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas, nos desgastamos y terminamos frustrados. Pero aquí está la promesa. Cuando aprendemos a dejar todo en sus manos, nuestros pensamientos son afirmados. Esto significa que Dios cambia nuestra forma de ver las cosas, nos da paz en la incertidumbre, nos muestra el camino cuando parece que no hay salida. Nos prepara internamente para recibir lo que Él ya tiene listo para darnos. Porque muchas veces el milagro está ahí, pero no estamos listos para verlo. David es un ejemplo de alguien que preparó su corazón para lo imposible. Cuando enfrentó a Goliat, no se basó en su fuerza ni en su experiencia militar, porque no tenía ninguna, sino en la certeza de que Dios ya lo había preparado. Antes de llegar a esa batalla, David ya había vencido leones y osos mientras cuidaba las ovejas. Lo que parecía una tarea insignificante fue la preparación para algo mucho más grande. Su corazón estaba listo, su confianza estaba en Dios. Y cuando llegó el momento, no dudó. Lo imposible se convirtió en posible porque su fe ya estaba afirmada en lo que Dios podía hacer. Pero, ¿cómo se prepara un corazón para lo imposible? Primero, soltando el miedo. No podemos esperar ver la mano de Dios si seguimos aferrándonos a la duda. El temor nos hace enfocarnos en los obstáculos en lugar de en el poder de Dios. Cuando Dios le prometió un hijo a Abraham y Sara, ellos rieron porque les parecía absurdo. Pero Dios no les pidió que entendieran cómo lo haría, solo les pidió que creyeran. Segundo, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Nuestros pensamientos necesitan ser alineados con la verdad de Dios. Si llenamos nuestra mente con preocupaciones, noticias negativas, opiniones humanas y temores, nunca podremos desarrollar una fe firme, pero cuando meditamos en la palabra, cuando recordamos lo que Dios ha hecho antes, nuestra confianza crece. Tercero, teniendo comunión con Dios. No se trata solo de pedir, sino de desarrollar una relación profunda con Él. Un corazón preparado es aquel que busca a Dios no solo cuando necesita un milagro, sino porque lo ama. En la presencia de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestra perspectiva cambia y nuestro espíritu se alinea con su voluntad. Cuarto, actuando en febrero. No basta con decir que creemos, debemos dar pasos concretos que reflejen esa fe. Pedro caminó sobre el agua porque dio el primer paso fuera de la barca. Si hubiera esperado una garantía de que el agua lo sostendría, nunca habría vivido ese milagro. La fe requiere acción. Por último, manteniendo una expectativa de lo sobrenatural. Dios es capaz de hacer cosas que van más allá de nuestra lógica. Un corazón preparado
no se limita a lo que es humanamente posible, sino que espera que Dios se mueva de maneras inesperadas. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Marta y María ya habían aceptado la muerte de su hermano. No esperaban ver un milagro, pero Jesús les recordó: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hoy Dios quiere afirmarte en esa verdad. No estás esperando en vano. No estás creyendo en algo imposible, sin fundamento. Lo que Dios prometió, lo cumplirá. Pero antes de que el milagro se manifieste afuera, Él quiere afirmarte adentro. Quiere preparar tu corazón para recibir lo que ya está en camino. Así que no te enfoques solo en el problema, enfócate en prepararte. Encomienda tus obras a Dios, entrégale tus planes, tus sueños, tus preocupaciones, y Él se encargará de alinear tu corazón, afirmar tus pensamientos y llevarte a ver lo imposible hecho realidad. Número 10. Zacarías 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hay momentos en la vida en los que todo parece inamovible, situaciones que se presentan como montañas gigantescas, imposibles de escalar o rodear. Problemas que parecen no tener solución, puertas que no se abren, ciclos que se repiten y desafíos que nos desgastan. Y es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando nos preguntamos: ¿cómo voy a superar esto? ¿Cómo podré seguir adelante si todo parece en mi contra? Pero en Zacarías 4:7, Dios nos da una respuesta clara. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. En otras palabras, lo que parece un obstáculo inquebrantable no tiene autoridad sobre la voluntad de Dios. No importa qué tan grande sea la montaña, cuando Dios interviene, su poder la transforma. Lo primero que debemos entender es que las montañas en nuestra vida tienen nombre. Quizá para ti es una enfermedad, una crisis familiar, una deuda, una relación rota o una situación que parece no cambiar. Pero esa montaña, aunque tenga una identidad, no tiene la última palabra. Puede parecer inamovible, pero Dios tiene el poder de reducirla, de transformarla, de convertirla en testimonio de su gracia. Zorobabel tenía la tarea de reconstruir el templo de Jerusalén en un contexto difícil. La oposición era fuerte, los recursos eran escasos y la montaña de dificultades parecía insuperable. Pero Dios no le dijo que enfrentara la situación con su propia fuerza. Le dio una promesa: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Esto nos enseña algo crucial. La transformación de la montaña no es nuestra responsabilidad. No depende de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo o de nuestra lógica. Es la gracia de Dios la que obra el milagro. Nuestra parte es confiar, creer y dar el primer paso. La transformación comienza con una acción de fe. En el versículo se menciona que Zorobabel sacaría la primera piedra. Esto nos habla de dar un paso, aunque todo parezca en contra, aunque la montaña siga ahí. Es fácil creer cuando todo se ve claro, pero la verdadera fe se demuestra cuando damos un paso sin ver aún el resultado. La clave está en la declaración de gracia, gracia a ella. No es una proclamación vacía, es un recordatorio de que lo imposible no se vence con fuerza humana, sino con el favor inmerecido de Dios. Es una postura de rendición total, de confianza absoluta en que la obra no depende de nosotros, sino de Él. Muchas veces en medio de los problemas queremos encontrar soluciones rápidas, estrategias humanas, caminos alternativos.
Pero Dios nos llama a otra cosa, a depender de su gracia, a proclamar su poder, a creer que lo que hoy parece una barrera, mañana será el terreno sobre el cual Él edificará algo nuevo. Las montañas en nuestra vida no solo pueden ser removidas, también pueden ser transformadas. A veces Dios nos lleva a través de un proceso donde lo que antes era un obstáculo se convierte en una plataforma de testimonio. Lo que hoy nos duele mañana será la historia que inspire a otros. Lo que hoy nos frustra mañana será el motivo de nuestra gratitud. Piensa en José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado. Su montaña era enorme, pero Dios no solo removió el obstáculo, lo usó para posicionarlo en un lugar de influencia. Lo que parecía un castigo se convirtió en un plan perfecto. Tal vez hoy no entiendes por qué esa montaña sigue frente a ti. Quizá has orado, has luchado, has esperado. Pero Dios quiere recordarte que no es con tu fuerza, sino con su espíritu. Que no se trata de pelear contra la montaña, sino de proclamar su gracia sobre ella, que aunque todo parezca imposible, su poder sigue obrando. Así que hoy, levanta tu voz y di, gracia a esta situación. No importa lo grande que parezca, Dios ya ha decretado su victoria. No importa cuánto tiempo ha estado ahí, Dios ya ha preparado su transformación. Confía, da el primer paso, proclama la gracia de Dios y verás cómo esa montaña se convierte en llanura. Número 11, Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando todo parece estar en contra, cuando las respuestas no llegan, y cuando las circunstancias parecen insuperables, la oración se convierte en el arma más poderosa que tenemos. No es solo una herramienta de comunicación con Dios, es el acceso directo a su intervención sobrenatural. Jeremías 33 nos da una promesa clara y poderosa. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una oración superficial o casual. Dios nos dice, clama, lo que implica urgencia, profundidad, una búsqueda intensa de su presencia. Clamar es más que hablar con Dios, es un grito del alma, una manifestación de total dependencia, un llamado desesperado al cielo cuando ya no tenemos fuerzas. Pero lo extraordinario de este versículo no es solo que Dios promete responder, es que Él nos enseñará cosas que no conocemos. En otras palabras, hay respuestas, soluciones y caminos que nuestros ojos no pueden ver, pero que Dios está dispuesto a revelar cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones en las que no encontramos salida, pero en el momento en que doblamos rodillas, en que dejamos de luchar con nuestras fuerzas y entregamos todo a Dios, algo cambia? A veces la respuesta llega inmediatamente. Otras veces no es la situación la que cambia, sino nuestro corazón, nuestra perspectiva. Dios nos muestra algo que antes no entendíamos, nos da paz en medio de la tormenta o nos guía por un camino que no habíamos considerado. Elías es un ejemplo de lo que significa clamar a Dios con fe. Durante 3 años y medio no había llovido en Israel, y él sabía que Dios había prometido restaurar la tierra. Subió al monte Carmelo y se inclinó en oración, pero la lluvia no vino de inmediato. Oró una vez y nada, oró 2 veces y nada, 3, 4, 5, 6 veces, y todavía no había señal de lluvia, pero él no se rindió. En la 7ª oración, su siervo vio una nube pequeña en el horizonte. Eso fue suficiente para que Elías supiera que Dios estaba respondiendo. Lo que comenzó como una nube del tamaño de una mano se convirtió en una tormenta que restauró la tierra. Eso nos enseña que la oración no solo cambia situaciones, sino que también prueba nuestra fe y persistencia. ¿Cuántas veces oramos por algo y cuando no vemos resultados inmediatos nos damos por vencidos?
pero Dios nos llama a perseverar. A veces la respuesta no es no, sino espera un poco más. Además, este versículo nos revela que la oración no solo es un canal para pedir, sino también un canal para recibir revelación. Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que nos enseña cosas grandes y ocultas. Eso significa que, cuando oramos, podemos recibir dirección, discernimiento y sabiduría que no podríamos obtener por nuestra cuenta. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones en las que no sabemos qué decisión tomar? Oramos y de repente algo que no habíamos considerado antes viene a nuestra mente. O quizás abrimos la Biblia y encontramos justo el versículo que necesitábamos. Esa es la revelación divina en acción. Pero para experimentar esto, necesitamos hacer de la oración un hábito constante, no solo un recurso de emergencia. No podemos tratar a Dios como una última opción cuando ya hemos intentado todo por nuestra cuenta. Él quiere que vayamos a Él primero, que le confiemos nuestras cargas, que aprendamos a vivir en una relación de comunicación constante con Él. La oración es más que una lista de peticiones. Es una conversación con el Creador del universo. Es un momento en el que nuestro corazón se alinea con su voluntad, donde nuestros pensamientos son transformados y donde lo imposible comienza a suceder. Si hoy sientes que hay situaciones en tu vida que no tienen solución, si hay puertas que se han cerrado o respuestas que no llegan, Dios te está diciendo: clama a mí. No dejes que la desesperanza te gane. No pienses que tu oración es en vano. Cada palabra que elevas al cielo es escuchada. Cada clamor genuino mueve el corazón de Dios. Y cuando clames, espera más que una respuesta. Espera revelación. Porque Dios no solo quiere solucionarte el problema, quiere mostrarte algo más profundo, algo más grande, algo que va más allá de lo que podrías imaginar. Así que no dejes de orar, no dejes de clamar, porque en el momento preciso Dios responderá, y cuando lo haga, te mostrará cosas que nunca antes habías visto. Número 12. Juan 11, versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cada milagro, cada transformación y cada victoria en nuestra vida tienen un propósito mayor: revelar la gloria de Dios. Jesús lo dejó claro en Juan 11:40 cuando le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estas palabras no fueron dichas en cualquier contexto. Jesús estaba a punto de hacer uno de los milagros más impactantes de su ministerio, la resurrección de Lázaro. Pero antes de hacerlo, quiso recordarles algo fundamental: la fe precede a la manifestación de la gloria. Muchas veces en nuestra vida queremos ver para creer. Queremos evidencias antes de confiar en que Dios obrará, pero el reino de Dios no funciona así. Jesús nos dice que primero debemos creer y luego veremos. La fe no es una emoción pasajera ni un simple pensamiento positivo. Es una convicción profunda de que Dios es fiel, de que su poder no tiene límites y de que su gloria se manifestará en el momento y la forma que Él ha determinado. Piénsalo por un momento. Lázaro llevaba 4 días muerto. Su familia estaba de duelo, sus amigos lloraban y humanamente no había ninguna esperanza. Pero Jesús no llegó antes de que muriera, ni siquiera justo después de su muerte. Él esperó. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta entender. ¿Por qué Dios retrasa sus respuestas? ¿Por qué permite que las cosas lleguen a un punto donde parecen no tener solución? La respuesta es esta: porque cuando todo parece perdido, su gloria se manifiesta aún más grande. Si Lázaro hubiera sido sanado antes de morir, el milagro habría sido impresionante, sí, pero al resucitarlo después de 4 días, Jesús mostró un nivel de poder que nadie podía negar. La multitud que presenció ese momento no solo vio a un amigo volver a la vida, sino que fue testigo de la gloria de Dios en su máxima expresión.
Algo similar ocurre en nuestra vida. Hay situaciones en las que Dios parece tardar, pero en realidad está preparando algo más grande. No es una demora sin propósito. Es una estrategia para manifestar su gloria de una manera que sobrepase toda lógica humana. Nuestra fe es el conducto por el cual la gloria de Dios se hace visible. Cuando confiamos en Él a pesar de las circunstancias, cuando seguimos creyendo aunque todo diga lo contrario, le estamos dando espacio a Dios para que actúe de manera sobrenatural. Pero si dudamos, si nos dejamos llevar por el temor o por lo que ven nuestros ojos, limitamos la obra que Él quiere hacer. Jesús no le dijo a Marta, si ves, creerás. Le dijo, si crees, verás. Es un principio espiritual inquebrantable. A lo largo de la Biblia vemos este patrón repetirse una y otra vez. Moisés tuvo que extender su vara sobre el Mar Rojo antes de que se abriera. Josué y los israelitas tuvieron que marchar alrededor de Jericó antes de que los muros cayeran. Pedro tuvo que dar el primer paso fuera de la barca antes de caminar sobre las aguas. La fe exige acción. No es pasiva, no es una simple idea en nuestra mente. Es un compromiso activo con la confianza en Dios. Cuando enfrentamos desafíos, pruebas o imposibilidades, tenemos dos opciones: enfocarnos en la dificultad o enfocarnos en la gloria que se manifestará cuando Dios actúe. Todo lo que vivimos tiene un propósito mayor. Nuestras luchas no son solo nuestras, son escenarios en los que Dios quiere demostrar su poder. No solo para nosotros, sino para que otros lo vean y crean. Cuando Dios nos saca de una situación imposible, cuando su gloria se manifiesta, nuestro testimonio se convierte en una invitación para que otros confíen en Él. Es por eso que no debemos guardar nuestras victorias solo para nosotros. Debemos compartirlas. Cada vez que Dios ha hecho algo en tu vida, cada vez que ha respondido una oración, sanado un corazón, abierto una puerta o transformado una circunstancia, es una oportunidad para proclamar su gloria. No se trata solo de lo que Dios hace por ti, sino de cómo su gloria se refleja en cada milagro, en cada respuesta, en cada nueva oportunidad. Si hoy estás enfrentando algo que parece imposible, recuerda estas palabras de Jesús. Si crees, verás la gloria de Dios. No importa cuán oscuro parezca el panorama, no importa cuánto tiempo ha pasado, no importa lo que dicen las circunstancias. La gloria de Dios no está limitada por el tiempo, por la lógica, ni por la opinión de los demás. Solo requiere una cosa: que creas. Así que levanta tu fe. Declara con confianza que lo que hoy parece una tumba será testimonio de resurrección. Que lo que hoy parece un callejón sin salida se convertirá en un camino abierto por Dios. Porque cuando todo esté dicho y hecho, cuando mires atrás y veas cómo Dios obró, entenderás que cada espera, cada oración, cada lágrima, cada paso de fe tuvo un propósito: revelar la gloria de Dios en tu vida. Número 13. Job 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando todo parece indicar que no hay solución, cuando las puertas se cierran y las fuerzas flaquean, hay una verdad que permanece firme: Dios es especialista en imposibles. Job, después de atravesar el momento más difícil de su vida, pudo declarar con certeza: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42. No era solo una frase bonita o una idea teórica, era el testimonio de un hombre que lo había perdido todo y que, en medio de su prueba, descubrió algo esencial. No hay nada que Dios no pueda hacer. Nuestra mente tiene límites, nuestra comprensión es finita. Solemos ver los problemas desde la óptica de nuestras posibilidades y recursos, pero Dios no opera bajo esas restricciones.
lo que para nosotros es una muralla infranqueable, para Dios es solo una oportunidad para demostrar su poder. Él es el Dios que abre caminos en el mar, que hace llover maná en el desierto y que resucita lo que ha sido declarado muerto. Es el Dios que le dio un hijo a Sara en su vejez, que hizo que un pequeño pastor derrotara a un gigante y que transformó la cruz, símbolo de muerte y vergüenza, en la mayor victoria de la historia. Pero, ¿por qué muchas veces nos cuesta creerlo? Porque estamos acostumbrados a depender de lo que vemos y entendemos. Nos aferramos a nuestras propias estrategias y soluciones, y cuando no funcionan, caemos en la desesperanza. Job pasó por ese proceso. En medio de su dolor, cuestionó, dudó, incluso llegó a desesperarse. Pero cuando Dios se reveló a él, cuando le mostró su grandeza y su soberanía, Job entendió algo profundo. Dios no solo sabe lo que hace, sino que todo lo que permite tiene un propósito mayor. Ese mismo principio se aplica a nuestra vida. Puede que hoy estés enfrentando algo que parece imposible. Quizás sea un problema financiero que no ves cómo solucionar, un diagnóstico médico que parece definitivo, una relación rota que parece no tener restauración o una meta que se ve inalcanzable. Sea lo que sea, la verdad sigue siendo la misma. Dios tiene el poder de intervenir. Y no solo eso, sino que ya conoce la solución antes de que el problema siquiera aparezca. No hay nada escondido de Él, no hay detalle que se le pase por alto. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de la historia. En la Biblia hay incontables ejemplos de cómo Dios ha transformado lo imposible en realidad. Moisés, frente al Mar Rojo, sin escapatoria, vio cómo Dios abrió un camino en medio de las aguas. Abraham, cuando ya había aceptado que su descendencia sería imposible, recibió la promesa y vio nacer a Isaac. María, una joven virgen, recibió la noticia de que sería madre del Salvador del mundo. Cada una de estas historias nos recuerda algo fundamental. Dios no está limitado por las circunstancias humanas. De hecho, Él se especializa en actuar en los momentos en que todo parece perdido. Sin embargo, hay algo clave en cada uno de estos casos: la fe. Job no entendía todo lo que estaba pasando en su vida, pero cuando se encontró con la grandeza de Dios, su fe fue restaurada. Abraham tuvo que creer antes de ver la promesa cumplida. Moisés tuvo que confiar en que Dios haría un milagro antes de que el mar se abriera. Y María, a pesar de la incredulidad de su entorno, respondió con humildad y confianza: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Dios puede hacer lo imposible, pero muchas veces espera a que demos un paso de fe. No porque Él necesite nuestra ayuda, sino porque quiere que nuestra confianza en Él crezca. Quiere que aprendamos a soltar el control, a rendirnos ante su soberanía y a declarar con convicción: «Señor, sé que puedes hacer todas las cosas». Es en esa entrega total donde se abre la puerta para que lo imposible se vuelva posible. Si hoy sientes que estás en un punto sin salida, recuerda esto: lo que hoy ves como un final, para Dios es solo el inicio de algo más grande. No te enfoques en lo que no puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Entrégale tus preocupaciones, clama a Él y declara su poder sobre tu vida. Porque el mismo Dios que restauró la vida de Job, que abrió el mar para Israel, que resucitó a Lázaro y que venció la muerte en la cruz, es el mismo que está contigo hoy, y Él sigue siendo especialista en imposibles. Número 14. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos sembrando sin ver frutos, que nuestros esfuerzos parecen en vano, y que la espera se hace interminable. Nos preguntamos: ¿hasta cuándo, Señor? Pero en Gálatas 6:9, Dios nos da una promesa firme:
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estas palabras nos recuerdan algo fundamental. La cosecha viene, pero solo si perseveramos. La perseverancia no es simplemente esperar sin hacer nada. Es una decisión diaria de seguir adelante, de seguir creyendo, de seguir confiando en que lo que Dios prometió lo cumplirá. Muchas veces la diferencia entre aquellos que ven el milagro y aquellos que se quedan a mitad de camino no es la fe inicial, sino la constancia. Porque la fe no solo se trata de creer, sino de sostener esa creencia cuando todo parece indicar lo contrario. El mayor enemigo de la perseverancia es el cansancio. No el cansancio físico, sino el del alma. Ese agotamiento que viene cuando sentimos que hemos orado, luchado, sembrado, esperado y aún así no vemos resultados. Nos preguntamos si realmente vale la pena seguir adelante. Es ahí donde muchos se rinden, sin saber que tal vez estaban a solo un paso de la cosecha. Pero Dios nos dice, no desmayes, sigue firme, porque mi tiempo es perfecto y mi promesa no falla. Dios tiene un tiempo para todo. Así como en la naturaleza cada semilla tiene un proceso de crecimiento antes de dar fruto, en nuestra vida también hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha. El problema es que a veces queremos recoger los frutos antes de que estén listos. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, caminos despejados. Pero Dios nos dice, confía en mi tiempo porque cuando llegue el momento, la cosecha será abundante y perfecta. El desafío es no rendirse antes de tiempo. Muchos dejan de orar justo antes de recibir la respuesta. Muchos abandonan sus sueños justo cuando Dios estaba a punto de abrir la puerta. Muchos pierden la fe cuando estaban a solo un paso del milagro. La clave está en seguir adelante, aunque todo en nuestro entorno nos diga que nos detengamos. No se trata solo de resistir la prueba, sino de caminar con fe en medio de ella, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. La Biblia nos da ejemplos de personas que perseveraron hasta ver el milagro. La mujer con flujo de sangre no se detuvo por los años de sufrimiento ni por las dificultades para llegar hasta Jesús. Ella insistió, avanzó y con un solo toque de fe recibió su sanidad. José fue traicionado, vendido, encarcelado, pero nunca dejó de creer en la visión que Dios le había dado y en el tiempo perfecto vio cumplirse la promesa. Abraham tuvo que esperar años para ver nacer a Isaac, y aunque en el camino tuvo dudas, no dejó de confiar en el poder de Dios. Cada uno de ellos tuvo razones para rendirse, pero no lo hicieron. Y su perseverancia fue recompensada con un milagro. Eso mismo Dios quiere hacer contigo. Quiere que no te rindas, que sigas orando, que sigas creyendo, que sigas sembrando con fe, porque la cosecha llegará. Puede que el proceso sea difícil, puede que haya momentos en los que sientas que no hay avances, pero cada día en el que decides confiar, en el que sigues adelante a pesar del cansancio, estás un paso más cerca de la promesa. Si hoy sientes que tu fe está debilitándose, que el peso de la espera se hace insoportable, recuerda que Dios es fiel. Él no olvida tu esfuerzo, tu oración, tu entrega. Él ve cada lágrima, cada lucha, cada momento en el que decidiste confiar en Él en lugar de rendirte. Y su promesa sigue en pie. A su tiempo segarás si no desmayas. Así que levántate una vez más. Ora una vez más. Cree una vez más. Porque la cosecha viene. Y cuando llegue te darás cuenta de que cada esfuerzo, cada lágrima, cada paso de fe valió la pena. Dios no llega tarde, y lo que Él ha preparado para ti será mucho más grande de lo que imaginaste. Número 15, Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu montaña ya está conquistada.
Puede que ahora mismo sientas que estás en medio de una batalla, que el camino es empinado y que la cima se ve demasiado lejos. Pero la verdad es esta: si has nacido de Dios, ya eres un vencedor. No porque tengas todas las respuestas, no porque seas fuerte por ti mismo, sino porque la victoria no depende de ti, sino de aquel que ya venció. La Biblia es clara en Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto significa que, aunque todavía estés en el proceso, aunque la montaña parezca inamovible, ya has sido equipado con todo lo necesario para superarla. No se trata de si ganarás la batalla, sino de cuándo verás su manifestación. Dios ya ha escrito tu final, y en ese final tú estás de pie, con la montaña detrás de ti, convertido en un testimonio vivo de su gloria. La fe no solo es el medio por el cual vencemos, sino que es la victoria misma. A veces creemos que la fe es simplemente un puente que nos lleva al milagro, pero es más que eso. La fe es la certeza de que la montaña ya fue conquistada antes de que veamos su caída. No se trata de esperar hasta ver el resultado para creer, sino de creer antes de ver. Esa es la diferencia entre una fe débil y una fe que transforma. Jesús mismo nos enseñó que, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a la montaña: muévete, y se movería. No porque nosotros tengamos poder en nuestras palabras, sino porque Dios honra la fe genuina. Cada vez que eliges confiar en lugar de dudar, cada vez que te aferras a la promesa en lugar de rendirte, estás ejerciendo la victoria que Dios ya te ha dado. El enemigo intentará hacerte dudar de esta verdad. Tratará de convencerte de que no eres lo suficientemente fuerte, de que la espera es demasiado larga, de que tal vez Dios se ha olvidado de ti. Pero cada una de esas mentiras se derrumba ante la realidad de la cruz. Jesús ya pagó el precio por tu victoria. Él ya derrotó a la muerte, ya venció el pecado, ya abrió el camino para que camines en triunfo. No hay obstáculo que pueda resistirse al poder de Dios obrando en tu vida. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has superado cosas que antes parecían imposibles? ¿Cuántas veces Dios ha hecho caminos donde no los había? ¿Cuántas veces has sido sostenido por su gracia en momentos donde pensaste que no podrías más? Esa es la evidencia de que Él nunca ha dejado de obrar en ti. Y si lo ha hecho antes, lo hará de nuevo. Pero hay algo importante que debes entender. La victoria de Dios no siempre luce como esperamos. A veces, vencer una montaña no significa que Dios la quite de nuestro camino, sino que nos da la fuerza para escalarla. Otras veces, en lugar de mover el obstáculo, Él lo usa como plataforma para llevarnos a un nivel más alto. Lo que parecía un problema se convierte en una oportunidad para experimentar su poder de una manera más profunda. Si hoy sientes que todavía no has visto la victoria, no significa que no sea tuya. Significa que el proceso aún no ha terminado, pero el resultado ya está escrito. La fe es lo que te mantiene caminando hasta que la promesa se cumpla. Es lo que te da la fuerza para seguir adelante cuando las circunstancias te dicen que te rindas. Tu montaña ya está conquistada, no porque tú la hayas vencido con tus fuerzas, sino porque Cristo la venció por ti. No importa qué tan grande parezca, no importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuántas veces hayas sentido que no puedes más. La victoria no es algo que debes alcanzar, es algo que ya posees. Así que levanta la cabeza, declara con fe que Dios está obrando. Camina como un vencedor, porque eso es lo que eres. Y cuando llegue el momento en que mires atrás y veas la montaña en la que una vez estuviste, sabrás que Dios te llevó hasta allí para mostrarte su gloria. Ahora es tu turno de compartir tu testimonio, de contarle a otros cómo Dios transformó tu lucha en victoria, porque tu historia no es solo para ti,
Es un recordatorio para el mundo de que el Dios que venció la muerte sigue venciendo hoy, y si lo hizo contigo, lo hará con muchos más. A lo largo de estas reflexiones, hemos visto que la verdadera fuerza para encarar los desafíos no proviene de nuestras habilidades ni de nuestras circunstancias, sino de la fe depositada en Dios. Cada pasaje bíblico, cada testimonio y cada promesa aquí compartida nos recuerda que cuando lo imposible se alza como una muralla infranqueable, el poder divino se revela con mayor esplendor, mostrándonos que no hay obstáculo que Él no pueda superar. Dios te invita a vivir creyendo que tu montaña no solo puede ser vencida, sino que ya está conquistada a los ojos de aquel que derrotó a la misma muerte. Caminamos en victoria porque Jesús lo hizo posible en la cruz, y nuestra fe se convierte en la llave que abre la puerta a la transformación. Hoy no se trata de cuán grande sea tu problema, sino de cuán firme y sencilla sea tu confianza en el Dios de lo sobrenatural. Te animo a que sigas adelante, a que no te rindas ni te dejes vencer por el cansancio. Mantén tu mirada en las promesas divinas y en la obra que Él ha comenzado en ti. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, créelo. Si te encuentras en una temporada de espera, no desesperes. Confía en su tiempo perfecto y cuando llegue el momento de ver cumplidas tus peticiones, compártelo para que muchos más conozcan que con Dios no hay imposibles. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Que cada palabra resuene en tu interior, recordándote que tu destino es de conquista y tu testimonio está llamado a revelar la gloria de Dios. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.